ABEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de la parte práctica de la filosofía, de cómo puede ser de utilidad en nuestra vida cotidiana, diaria, igual que puede ser una terapia holística, desde el psicoanálisis, desde estas perspectivas que ustedes gusten y manden, pero que nos ayudan a resolver nuestros problemas de la vida cotidiana y esos demonios que nos atormentan todo el tiempo. Y para ello nos acompaña un invitado que ya ha estado aquí para otros asuntos de filosofía como más ruda, que es Ernesto Ochoa. Él actualmente se encuentra en la maestría en filosofía contemporánea aplicada, pero también da acompañamiento filosófico a manera como de terapia. Ahorita nos va a explicar en qué consiste, porque yo les confieso que no acabo de entenderlo. Hola Ernesto, gracias por estar de nuevo acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Platícanos de esta marca que tienes de acompañamiento, ya sea cara a cara, tipo terapia individual, pero también puede ser como un taller más colectivo, para ayudar a la gente a resolver lo que les atormenta. Bueno, Ceci, quisiera comenzar un poco con la anécdota, ¿no? Yo estaba muy tranquilo ahora que se dio la pandemia y el encierro, y mi esposa estaba sufriendo mucho el encierro. Y me dice, oye, tú estás muy tranquilo, deberías de hacer algo para enseñarnos a vivir con nosotros mismos. Y entonces le dije, pues ¿yo qué podría hacer? En aquel momento estaban pululando los podcasts y dije, voy a hacerlo, ¿no? Voy a intentar. Y sí lo intenté, grabé algunos, nunca los subí, porque circunstancialmente todo me trajo a esto, que ahora llamo Sófico, ¿no? Esta consultoría filosófica que tengo ahora, me dedico al desarrollo humano y personal y tomo como base la filosofía. Esto ha sido pues una novedad, sobre todo aquí en Querétaro, aquí en San Juan, porque no hay muchos filósofos que se dediquen al acompañamiento filosófico. Es un asunto que ha ido como picando piedra, pero que tampoco ha dependido todo de mí. Las personas me han buscado, incluso algunas han asegurado que el acompañamiento filosófico les ayuda más que la terapia psicológica. Y todo tiene que ver con los procesos, la significación, cómo viven las personas, cómo asumen las personas las problemáticas, ¿no? Entonces, yo de hecho he llegado a concluir con mis acompañados que más que resolver problemas me dedico a buscarlos y a encontrarlos. ¿Por qué? Porque a veces las personas creen tener un problema, porque ya sabes, es muy fácil inclinarnos y ponernos bajo el testimonio de una psicología popular que dice, eres un neurótico, tienes depresión, ¿no? Y como eres bipolar. Eres bipolar. Narcisista. Y tóxico. Eres tóxico. Y vivimos bajo esas condiciones, ¿no? Y en realidad la mayoría de las personas que me ha buscado, te podría decir que el 95% ha cambiado la terapia psicológica por el acompañamiento filosófico. Uh-huh. Yo no sabía que podía hacer eso con las personas. Mi intención era grabar un podcast que nunca grabé, porque las personas me empezaron a buscar personalmente. Di un taller precisamente que era la gran pregunta, ¿no? El quién soy. El primer taller al que me invitan, aún cuando no era mi proyecto, fue un taller de quién soy. Y fue ¿La vida te arrastró? La vida me arrastró. O sea, tú no querías, tú estabas muy a gustito. Sí. ¿Y la vida te arrastró? La vida me arrastró. Qué chistoso. Como Siddhartha, la novela de Hermann Hesse. Hermann Hesse. Que me encanta. Que se pronuncia Hesse, ¿verdad? Okay. Sí. Que te dice al final, no, pues es que la vida es un río y pues te lleva y flojito y cooperando, porque si no vas a sufrir un chorro y no vas a poder hacer nada, ¿no? Sí, y de principio yo sentía un poco de culpa, ¿sabes? Porque pues yo empecé así, porque las personas me empezaron a buscar después de ese taller.
Y yo decía, es que no sé si tengo licencias, ¿no? Para hacer esto de acompañar personas o eso lo hacen los psicólogos. Oye, no sé. espérate, pero es que, o sea, tú te estabas preguntando eso, pero tú tienes 8 años de teología. Sí. ¿Tú estuviste en un seminario estudiando 8 años teología? Teología, espiritualidad, filosofía, idiomas. ¿Y todavía etcétera. dudabas si eras capaz de hacerlo? Sí, ¿Por qué? pues porque no tenía las credenciales. Ya sabes, al mundo le encanta que tengas papeles colgados y etcétera. ¿Y tú creíste que tenías que tener papel colgado? Yo creí que tenía que. Entonces, de repente, cuando ya había más personas a mi alrededor tocándome la puerta, dije, ¿es posible que un filósofo haga esto? Y fue que me encuentro con la historia de Gerd Achenbach, un alemán que empieza con esto del acompañamiento filosófico en un lugar precisamente donde no estaba disponible ni la psicología ni la psiquiatría. Y es el siglo XX, dices que Así es. década de los 80 En y los no 80s, había en ese no lugar de había en ese- Alemania. No, solo pululaban los filósofos. Entonces Mira, me encontré con él y dije, no, pues si hay filósofos haciendo esto. Después, por casualidad, yo seguí, ¿no? Como más aliviado. Y luego me encuentro con Lou Marinov y su obra esta de Más Platón y menos Prozac. ¿y en qué consiste más Platón y menos prosa? Lou Marinov hace en ese escrito precisamente un testimonial de todos sus acompañados. Empieza él a explicar y a darle forma como definiendo qué es el acompañamiento filosófico y luego empieza a narrar algunas de las historias de personas que se le acercaron a él para acompañarlos. ¿Él también es del siglo XX? Él les llama Saka en los 90s. Lou Marinov empieza más en los 90s y empieza a acompañar personas, sobre todo con complicaciones existenciales, como que uno de los primeros testimonios que pone es de una mujer musulmana que está enamorada de un cristiano, ¿no? Y cómo eso es posible, ¿no? Entonces él le brinda acompañamiento, empieza a ayudarle a resignificar la vida, el sentido de su vida, fuera de lo que iba a suponer, ¿no? Que ella dejara su religión o que el otro dejara su religión para integrarse a la de ella. Y todo este tipo de cosas, ¿no? O una madre que, por ejemplo, le cuesta mucho aceptar su maternidad, ¿no? Como que tuve un hijo y me di cuenta que no quería ser mamá. Uy, eso es súper satanizado. Sí, Cállate, claro. el cristianismo es el fin. No. Eso no puede existir. Sí, considero yo que lo que más le ha funcionado a las personas que he acompañado en estos 5 años que tiene este proyecto ha sido precisamente el hecho de que en mí no encuentran juicio. Yo en mi vocabulario, de hecho, en general, casi siempre, o sea, no existe ni la palabra ni bien ni mal. ¿Cómo le haces? Yo les digo a las personas, hay una perspectiva, ni siquiera soy capaz de considerar o creer que haya malas decisiones. Y las personas, ¿cómo no? Sí hay. No hay malas decisiones. Tal vez hay consecuencias de las decisiones que tomamos que no nos traen como cosas agradables, ¿no? Pero cuando decidimos hacer algo o dejar de hacer algo, lo decidimos porque precisamente nos parece la mejor decisión. Oye, te quiero preguntar algo. Las personas, bueno, habemos como todo una gama de tipos de personas, obviamente, pero ¿a qué voy? A mí me dan mucha envidia las personas que creen fiel y ciegamente en el New Age, ¿sabes? Porque eso se me ha de hacer bien padre. Como este tipo de organismos que se enferman y van al genéricos o con el médico Simi y por 30 pesos se curan y luego pueden tomar antibióticos y por 100 se curan. Pero hay otras que no. Hay otras que tú les hablas de estas cosas de la ley de la atracción y que y se mueren de la risa, nunca van a poder creer. Igual jamás van a poder tener una fe así férrea y jamás van a poder ser ni testigos de Jehová, ni cristianos, ni católicos, súper ortodoxos, porque simplemente la fe no se les da. Y entonces es bien complicado andar buceando por esta vida tan convulsa, tan, ya sé que no te gustan los adjetivos, tan compleja,
Y no sé por qué presiento que ese es el tipo de gente que te busca. Es decir, soy complicadito. Soy mucho más racional que emocional. Todo lo paso como por el tamiz aquí de mi prefrontal. Y entonces, como necesito primero entender para luego integrar, ¿sí es cierto? Tipo médicos, gente así como muy leída, como no muy fan de las religiones. Sí me buscan. Ese tipo de personajes, Sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Incluso gente que no cree en la psicología. Incluso la gente Que no dicen, cree. no, Freud es del siglo XIX. Ya, a ver, cuéntame algo nuevo. Sí, porque, ¿sabes? Yo, la diferencia que tengo muy clara es entre el ethos y el pathos. A ver, explícame. Porque precisamente la psicología tiende mucho a patologizar todo, ¿sabes? O sea, vamos a poner un ejemplo, entra una mujer abusada al consultorio y entonces el psicólogo solo la trata como abusada y entonces cualquier cosa que ella le diga, él solo trata de ponerla bajo la circunstancia de un catálogo que tiene de abusada. Ajá, pero este asunto de síntomas, ¿no? Tiene sintomatología, entonces es una abusada y la trata como una abusada. Freud, siglo XIX, histérica. Histérica, y a todos nos puso, a todas las mujeres, bueno, evidentemente todas las mujeres tenemos matriz y entonces todas tenemos un sello maravilloso de histérica, porque viene de útero. Así. Entonces, lo que yo hago es afrontar la realidad de esa persona desde su ethos, que es todo este asunto etiológico, todo lo que hay dentro de nosotros, como un proceso de comprensión, racionalización, metacognitivo, epistemológico y etcétera. Que es súper individual. Así es, yo no trato a la persona desde el abuso, sino desde tú, Cecilia. ¿Cómo viviste el abuso? Lo viviste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué piensas que es? ¿Estás traumada? ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo la has significado? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Por qué te sientes culpable? ¿Qué es la culpa en principio? ¿Desde dónde la vives? ¿Somatizaste, no somatizaste? Ajá. ¿Tienes fantasías con ese abuso? ¿Todo eso? En mi consultorio aparecen personas, no síntomas. Creo que esa es la gracia de que personas racionales, igual que personas crédulas o con una religión, se sientan igual de acompañadas, ¿sabes? Porque además filosofía hay de 26 siglos. Entonces, con alguno me puede servir San Agustín, mientras que con otro me puede servir Friedrich Nietzsche, con otro me puede servir Sartre, con otro me puede servir Simone de Beauvoir. No. Eso está bien loco, ¿sabes por qué? Porque es cierto, sí te puede servir lo que sea. Por ejemplo, acabo de escuchar a Fabricio Mejía Madrid, que es súper, mega, ultra izquierdoso, citando a San Agustín y dices, ¿qué onda? ¿Ya lo perdimos? ¿No? ¿Por qué creer en la 4T, San Agustín? Y claro, lo que pasa es que ellos están ahí dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Porque además la fe, digo, como que escuchamos fe y luego inmediatamente pensamos en religión o en Diosito, pero no, en realidad, por ejemplo, Jacques Maritain, que es un filósofo, él hace todo su proceso teórico, filosófico, para ayudarnos a entender y comprender cómo el asunto de creer es una necesidad fehaciente del ser humano. O sea, creer en nosotros es inamovible. Tenemos incluso la necesidad de creer. Por ejemplo, si hay alguien ateo, creer en la ciencia y en el progreso, pues eso es creer. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Tú tampoco crees que haya gente que no crea? Sí, no es posible. ¿No es posible? No es posible. Sería terrible transitar en esta vida sin creer. Sin creer. Porque incluso aquellos que pueden decir, yo creo en mí mismo, ¿no? O yo soy yo y mis ideas. Y eso es una creencia, fundamentalmente. Digo, no tengo todo el tiempo para explicar a Jacques Maritain, ¿no? Pero si lo leen se dan A ver, cuenta pero que dinos como su premisa.
su aportación así enorme. Precisamente, mira, el hecho puede ser tan sencillo como el hecho de poder decir que estás aquí, incluso en la existencia, por el simple hecho de que crees que existes. No. Algún presupuesto racional, lógico de otros tiempos decían, ¿no? Como cuando se ponen en pleito los teístas y los no teístas, ¿no? El hecho de la premisa de decir Dios no existe. Y luego dicen los teístas, eso ni siquiera es posible, porque para negar que algo exista, tuvo que haber existido. Wow, qué complejidad. Eso es la fe en uno mismo, ¿no? Para creer, para saber que existe, necesitas creer que existe. Incluso la propia existencia como un ente ajeno a ti, ¿no? Oye, y otra cosa que te quería preguntar. Tú tienes que tener como la habilidad, intuición, no sé cómo llamarle. Tú me dirás cómo quieres llamarle. De decir, a ver, aquí enfrente tengo un médico que vino porque tiene broncas existenciales, pero se dedica a sacar órganos, o sea, cree que esa es la forma de aliviar pacientes, darles un chorro de antibióticos, sacar órganos. Y pues obviamente a ellos no les vas a dar el mismo tratamiento que si te llega un zen budista, hierbero, que cura con energía y plantitas. O sea, lo que te quiero preguntar es, tú primero haces como, desde tu ojo clínico, ves enfrente de quién estás y luego desde ahí les hablas o les das a leer a tus autores que pueden ser, siempre lo digo de broma y ya me caigo súper mal en este programa, los amargators de Nietzsche, Schopenhauer, Cioran, ¿no? Que hay, o sea, personalidades que los aman porque dicen, ay, pero es que si yo, cuando me deprimía a los 5 años, que se nublaba, hubiera leído que Schopenhauer decía en su Arte de ser feliz, que la felicidad está en que no tengas un cáncer terminal y que no te duela nada, pues yo desde los 5 años hubiera sido feliz. Pero otros, ¿no? Que son como más, buena ondita, no sé cómo llamarles, menos intensos, y que como que creen en otras cosas. ¿Tú haces eso o cómo le haces para decir, a este le va a funcionar tal autor? Mira, en realidad muy poco cito así radicalmente a los autores cuando estoy en un acompañamiento, pero sí mi ojo clínico es muy bueno. Sé por dónde debe ir. No los pongo a leer filosofía. ¿No los pones a leer? No, ¿cómo? Más bien los pongo a hacer tareas. Que tienen que ver con esas corrientes que tienen filosóficas. que ver con esa corriente y los llevo a un punto en el que van a comprender por qué les dejé una tarea tan absurda. Te voy a poner un ejemplo. A ver, como el hecho de ponerlos a hacer todas las tareas de un día con un mazapán en la mano. ¿Todos los tareas sin comértelo? Nada, y no se les tiene que quebrar. Y entonces todo el mundo, con las personas que he hecho la dinámica del mazapán, es que no puede, y es que no. Pero entonces, cuando ya les digo... Que cuidar al Tamagotchi, no inventes. No te voy a decir cuál es la propuesta de mi mazapán, porque si no va a arruinar ya. Ay, no, ya dime. Pero ya cuando les digo de qué se trata... Wow, o sea, el proceso que llevaron a cabo, aun cuando se enojaron, aun cuando perdieron. Hubo una que quiso engañarme comprando una caja completa de mazapán. Lo peor de todo fue que terminaron en su coche todos ahí y ya no los podía quitar porque se les desbarataron todos porque tuvo un accidente. Y los mazapanes, ahora cada que veo mi asiento me acuerdo de ti, ¿no? Pero cuando entienden por qué los puse a cuidar ese mazapán, dicen, wow. ¿Por qué? ¿Por qué no los pones a decir? ¡Ay! Ceci, es que si no, luego todos van a querer. Pero es un proceso, tiene que ver con un proceso de autoconciencia. Porque lo primero que yo necesito cuando una persona se acerca a mí es que sea consciente de sí misma. Porque no lo son. No lo son. Y eso ¿Por es eso lo que somos más, infelices? es lo que más me cuesta.
traerlos a su realidad. Y el mazapán es una de las tareas que me ayuda a traerlos a su realidad. Híjole. Y entonces eso podría ayudarme a determinar qué sienten, qué piensan, qué emoción es la predominante, cómo se consideran a sí mismos. O sea, eso del mazapán me da un montón en mi check del ojo, ¿no? Digo, sí tenía razón en esto. Oye, y no voy a citar a Ricky Riquín Canallín, pero vamos a poner un eufemismo. En lugar de su palabra prosaica, vamos a ponerle basura. ¿Qué tanto trabajo te cuesta sacarle a algunos de tus pacientes de acompañamiento la basura que les mete TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Connie Méndez de la cabeza de estos rollos sistémicos para controlar gente, que yo sí creo en eso, perdón, soy conspiracionista de... No, tú tienes la culpa de todo lo que te pasa porque no piensas en modo buena onda y el mundo es maravilloso, pero tú eres la que estás mal pero es que si tú decretaras, meditaras, si fueras y vinieras y te vistieras de Rosita de la Barbie, ¿cómo sacarle esa basura a la gente? No es tan complicado en realidad, porque cuando hago yo este tipo de descubrimientos, sé por dónde va, ¿no? Hay una técnica que en algún momento aprendí de una psicóloga. Yo no soy fan de la psicología, pero esto me gustó, porque no lo desarrolló un psicólogo como tal, sino que fue un filósofo precisamente. Y es el cambio de foco. Entonces, el cambio de foco a mí me funciona mucho precisamente para que las personas reconsideren un aspecto diferente a partir de un significante parecido, ¿no? A ver, ponme un ejemplo. Entonces, si las personas están viendo TikTok, ¿no? En comparativa a todo lo que aparece ahí como felicidad y todos haciendo un trend y haciéndose viral, lo único que la persona quiere en sí es sentirse validada. Uh-huh. Entonces, cuando empiezan a hablar de ese tipo de cosas, yo empiezo a hacer el discurso de autovalidación sin que la persona se dé cuenta. Obviamente que el proceso cuesta, y de hecho lo tengo medido entre 8 y 10 sesiones. En la 8ª o en la 10ª sesión, las personas me odian. Porque llegamos a yo le llamo eureka existencial, ¿no? Llegan y me odian. ¿Les cae el 20? ¿Se ven en el espejo y te odian? Sí, porque les dije, todo esto que trabajamos en estas 8 sesiones tiene que ver con esto y esto. Es cuando les cae de repente la verdad. Y te odio, ya no voy a venir, eres un... ¿Y te lo dicen? Sí, claro. No es cierto. Se salen llorando, sí, siempre. ¿Y regresan? Regresan. Siempre cuando va a llegar su próxima sesión, oye Ernesto, disculpa, me quiero ver si puedo seguir. Sí, ven, yo sabía que esto iba a suceder. Y terminamos siempre continúo. Oye, nos queda un poquito tiempo. Dime, por favor, esta es una duda súper personal, perdón a los televidentes, pero es que no me puedo ir sin preguntárselo. A ver, ya sé que odias las etiquetas, ya sé que eso es como muy psicológico, ya lo sé. Pero en filosofía, como que en el abanico así enorme de posibilidades, yo ya te dije a los amargaditos, pero ¿qué otras posibilidades hay? Bueno, Epicuro también, yo no sé si estoy mal, pero sí lo colocaría como en esta parte de mira, de la tragedia horrible, esto es lo menos horrible. Así en un minuto, dinos, como cuáles son como los parámetros de tus filósofos para acercarnos a ellos. En realidad, yo soy existencialista. Es mi línea, es mi conducta, y yo hablo de grandes líneas, aunque me han dicho algunos maestros que eso no se hace, pero yo podría decirte que soy platónico, agustiniano, existencialista, pesimista. Entonces yo soy de Nietzsche, Schopenhauer, Cioran, Kierkegaard. Me abro a otras posibilidades porque hay la necesidad, ¿no? Incluso podría decir que hago mucho uso de logoterapia en la concepción de Viktor Frankl.
Y eso es cero pesimista, eso es el optimismo a la Teletubby y Barney a todo lo que da. Pues más que nada es como... Yo creo que está un poco denigrado Viktor Frankl, precisamente porque lo psicologizan. Sí, pero él no era psicólogo, era psiquiatra. Fíjate. Y la base fundamental de la logoterapia precisamente es la frase nietzscheana de quien en la vida tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. O sea, su base de logoterapia es nietzscheana. Fíjate. Ay, pues muchas gracias por estar en Tiempo y Memoria, Ernesto Ochoa. Este es un lugar para ti. Bienvenido por segunda vez. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.